Amables oyentes, un placer comunicarme nuevamente con todos ustedes. Un abrazo fraterno a todos nuestros amigos que en este momento nos escuchan a través de la radio. Hoy hablaremos de un tema muy importante e interesante que diariamente está vinculado con nuestras actividades, todo lo que realizamos a diario, sobre todo con las demás personas. Hablaremos del tema de la generosidad. Tras arduos esfuerzos, un modesto granjero logró comprar una pequeña extensión de tierra y al poco tiempo se encontró con el dueño del campo lindero, quien le dijo que al haber adquirido esa finca había comprado un pleito. ¿Por qué me dices eso?, preguntó el nuevo vecino. Porque su cerco está a 3 metros dentro de mi terreno. Tendré que iniciarle una demanda, como lo hice con los dueños anteriores. Oh, no, de ninguna manera, respondió el nuevo propietario. Si el cerco está realmente dentro de su terreno, lo vamos a levantar y poner donde corresponde. Pero, ¿usted me habla en serio?, preguntó el demandante. Por supuesto que sí. Entonces, si es así, que el cerco quede donde está, terminó diciendo el vecino más antiguo. Qué manera tan sencilla de evitar un pleito y de granjearse la buena voluntad de su vecino. Una actitud noble y generosa siempre asegura mejores resultados. La mujer que llegó a ser admirada como Madame Curie, de soltera vivió en una pobreza espantosa. 50 francos mensuales era todo cuanto disponía para alimento, vestido, gastos de la universidad y el alquiler de una reducida buhardilla. No es de extrañar que con frecuencia sufriera desmayos, en este caso por el hambre. Años después, Marie Slodowska, como se llamaba, se casó con Pierre Curie, un hombre también pobre y consagrado a la ciencia. En medio de su extrema pobreza, ambos siguieron sus trabajos de investigación hasta que un día asombraron al mundo con el sensacional descubrimiento del radio, esto en 1898. Por un tiempo los esposos Curie fueron los únicos que sabían manejar el radio y los únicos que sabían extraerlo de otros cuerpos. Y como es natural, comenzaron a lloverles las ofertas más tentadoras, pero las rechazaron a todas de plano. Fue entonces cuando Madame Curie dijo: sería imposible que aceptáramos un solo centavo por nuestro descubrimiento. El radio está destinado a combatir graves enfermedades que afectan a la humanidad, y sería digno de nuestra parte si traficáramos con tan sagrada circunstancia. Sería indigno de nuestra parte si traficáramos con tan sagrada circunstancia, admirable abnegación y generosidad. ¡Qué reto para el egoísmo humano! Interesante la solución de estos dos grandes personajes de la historia que hicieron una proeza importante al poder inventar este instrumento de salud. Un feligrés se quejaba ante su pastor por qué siempre pedía ofrendas para diferentes propósitos. ¿Tan necesitada está la iglesia?, protestó el hombre. Entonces el pastor respondió con tristeza: hermano, yo tenía un hijo muy pequeño y siempre debía gastar para él en comida, ropa, estudios y paseos. Pero un día mi hijo falleció. Desde entonces él no me ha costado nada, pero está muerto. Y el pastor siguió diciendo: cuando una iglesia tiene necesidades es señal de que está viva, que está creciendo. Solo una iglesia muerta no tiene necesidades. Dichas estas palabras, el pastor le preguntó al feligrés: ¿comprende, hermano, lo que quiero decir? Entonces el hombre pidió disculpas y abrazó afectuosamente a su pastor. Siempre que el propósito sea correcto y haya un plan inteligente para apoyar, ¿no es acaso un privilegio poder dar para mantener
y acrecentar la familia de Dios? Cierto promotor de la causa cristiana visitaba un día a un amigo acaudalado, y cuando le expuso el motivo de su visita, el hombre rico dijo con aparente generosidad: «Sí, con todo gusto voy a dar mi blanca». «Ah, ¿piensas hacer lo que hizo la viuda de los evangelios?» «Sí, e incluso algo más», dijo con satisfacción el potentado. «No es necesario que des tanto», le respondió entonces el amigo visitante. «Bastará con que des la mitad de lo que dio la viuda». Y abriendo la escritura leyó que la viuda echó todo lo que tenía, según Marcos capítulo 12, versículo 44. No sabemos cuánto dio finalmente este hombre rico, pero era evidente que él iba a dar de lo que le sobraba, sin desprendimiento, aunque quiso dar y pasar por generoso. El ejemplo de la viuda no habla de mezquindad, sino de una admirable dadivosidad digna de ser imitada por todo cristiano. Un creyente le preguntó a otro: «Si tuvieras 100 ovejas, ¿le darías 50 al Señor?» «Sí, con todo gusto», contestó. «¿Y si tuvieras 4 ovejas, ¿le darías 2 para servir a Cristo?» «Claro que sí». Y volvió a responder: «Si tuvieras 2 vacas, ¿le darías 1 al Señor?» «¿Por qué me haces esta pregunta? Tú sabes que tengo 2 vacas», terminó diciendo apesadumbrado el cristiano. ¿No nos hace pensar este diálogo acerca de nuestra propia medida de generosidad? ¿Cuánto le solemos dar al Señor y a su causa? Juan Wesley estaba predicando un sermón, y este sermón se dividía en 3 partes. 1. «Gane todo lo que pueda», decía la primera parte. «Amén», asintió un hombre acaudalado y avaro que estaba sentado en la primera fila de los asientos. 2. «Retenga todo lo que pueda», rezaba la segunda parte del sermón. «Amén», volvió a decir con fuerza el mismo hombre. Y la tercera parte: «De todo lo que pueda». Tan bien le venía hablando, y con esto echó todo a perder su sermón. Fue la última reacción del avaro. Cuánto le agrada al hombre ganar y acumular, cuánto le cuesta luego dar y compartir. Más bienaventurado es dar que recibir, según el libro de Hechos, capítulo 20, verso 35. Era una monedita de apenas 10 centavos, según cuenta ella. Había estado en el mismo bolsillo junto a otras monedas de mayor valor. Cierto día, recuerda la monedita, mi dueño le dio una propina al sastre, después otra al peluquero, luego al mozo del bar y por fin al mecánico que le había arreglado un detalle del motor del auto. Pero claro, le dio vergüenza darme a mí como propina, así que dio de las otras monedas y billetes que tenían mayor valor. Esa noche mi dueño fue a la iglesia, y cuando llegó el momento de la ofrenda me entregó generosamente para cubrir todos los gastos del templo. Le quedaban otras monedas mayores en su bolsillo, pero me prefirió a mí para darme como ofrenda. Esta vez no le dio vergüenza dar tan poca cosa. Si los billetes y las monedas que llegan a nuestras manos pudieran contar su propia historia acerca del modo en que los empleamos, ¿qué dirían? ¿Hablarían de la generosidad o de la mezquindad de sus dueños? La mayordomía no consiste en dejar una propina sobre el mantel de la mesa de Dios. Es la confesión de una deuda impagable frente al Calvario de Dios. Decía un predicador: esta iglesia debe levantarse y caminar. Amén, que camine, exclamó un mezquino feligrés. Esta iglesia debe correr, insistió el orador. Amén, que corra, insistió el mismo feligrés. Esta iglesia debe volar, exhortó entusiasmado el predicador. Amén, que vuele, respondió el oyente. Hace falta dinero para que vuele, concluyó el predicador. Amén, pero mejor que camine, fue la desganada respuesta del mezquino feligrés.
cuán inconsecuente suele mostrarse la gente. Aplaude los progresos y crecimiento, pero cuando llega la hora de apoyar dichos planes, esa misma gente se muestra indiferente y sin disposición para brindar apoyo. ¿Cuánto cuesta abrir el bolsillo para dar? Cierto día Benjamin Franklin asistió al sermón que pronunció su amigo George Whitefield. Poco tiempo antes había tenido una diferencia con Whitefield acerca del lugar en que debía construirse un orfanato. Franklin se había negado a contribuir con su dinero, pero no tuvo en cuenta la oratoria de su amigo. Al asistir poco después uno de sus sermones, cuenta el propio Franklin, me propuse que no daría nada como colaboración. Tenía en el bolsillo un puñado de monedas de cobre, 3 o 4 dólares de plata y 5 de oro. Al escucharlo comencé a ablandarme y decidí darle las monedas de cobre. Otro arrebato de su oratoria me hizo avergonzar y resolví dar las monedas de plata. Y terminó en la forma tan admirable que vacié mi bolsillo en el plato de la ofrenda con oro y todo. ¿Necesita el cristiano esperar que alguien lo impresione con una oratoria a fin de poder dar para una causa noble? O más bien, damos por motivos convincentes por la generosidad de nuestro corazón. A menudo actuamos como aquel niño a quien sus padres le habían dado 2 monedas, una para él y otra para Jesús. Pero en el camino a la iglesia una de las monedas se le cayó en una alcantarilla y desapareció. Entonces el niño exclamó, «Oh, se me perdió la moneda para Jesús». ¿Cómo damos al Señor? ¿De lo que tenemos o de lo que nos queda después de atender todos nuestros gustos personales? Si los que tenemos en el alto y bendito privilegio de poder dar algo, no lo damos, ¿quién lo va a dar entonces? El autodador que da generosa y espontáneamente, pero solo para beneficiarse a sí mismo. El dador ocasional, que en raros impulsos da sin pensar y sin ningún motivo elevado. El dador penitente, quien da como si fuera por la expiación de sus pecados, como una limpieza de conciencia y purificación de la autoestima. El dador terrenal, quien da en forma ostentosa para recibir el aplauso del público, en pago a su generosidad. El dador convencional, que da de mala gana, o porque otros dan, o porque se espera de que él dé, o porque sentiría vergüenza si no diera. El dador moralista, que da por causa de un sentimiento del saber y del deber. El dador cristiano, que da en el Espíritu de Jesús porque le alegra poder dar hasta donde le es posible hacerlo, para ayudar a la causa de Dios y la humanidad. Decía cierta frase de Amado Nervo, todo hombre que te busca va a pedirte algo. El rico aburrido, la amenidad de tu conservación, el pobre, el dinero, el triste, un consuelo, el débil, un estímulo, el que lucha, una ayuda moral. Todo hombre que te busca, de seguro va a pedirte algo. Y tú osas impacientarte, y tú osas pensar, ¡qué fastidio! Infeliz, la ley escondida que reparte misteriosamente las excelencias se han dignado otorgarte el privilegio de los privilegios, el bien de los bienes, la prerrogativa de las prerrogativas, dar. Tú puedes dar. ¿En cuántas horas tiene el día? Tú das aunque sea una sonrisa, aunque sea un apretón de manos, aunque sea una palabra de aliento. Deberías caer de rodillas ante el Padre y decirle gracias porque puedo dar, Padre mío. Nunca más pasará por mi semblante la sombra de una impaciencia. En verdad os digo que más vale dar que recibir. Nos decía Amado Nervo. 2 amigos habían salido de viaje por las frías estepas de su país, pero
repentinamente se levantó una terrible tormenta de viento y de nieve que puso en peligro la vida de los dos viajeros. La gran distancia a que se encontraban de la población más cercana les obligó a continuar aceleradamente el viaje. Poco después, uno de ellos se sintió extenuado y le expresó a su amigo el deseo de descansar un momento en medio de la nieve. Si se detenían, ambos corrían el riesgo de morir congelados, de modo que el menos cansado se puso firme e impidió que su compañero se detuviera en el camino. Además, le comenzó a friccionar y a mover sus miembros semi-endurecidos. Como resultado, ambos entraron en calor, tanto el que recibió como el que dio los enérgicos masajes. Enseguida continuaron el viaje y así salvaron de una muerte segura. El alma que da siempre se beneficia a sí misma por su acción generosa. Era una muchacha de 16 años de edad que vivía en la costa occidental del África. Al finalizar una reunión religiosa, muchos se adelantaron para entregar sus ofrendas. Algunos entregaron unos puñados de verduras y de granos de maíz, otros unos modestos ramos de flores. Si alguno podía dar una humilde monedita, eso representaba una ofrenda excepcional. En el grupo estaba la joven recién rescatada del salvajismo. Debajo de su vestido llevaba una moneda de plata que ella entregó como ofrenda para Dios. Como se trataba de una suma muy elevada, al término de la reunión el predicador le preguntó cómo había obtenido esa moneda, que era una fortuna, y la muchacha explicó: con el deseo de dar una rica ofrenda para Cristo, se había vendido como esclava a un colono vecino para toda la vida. La moneda era su precio, y ella la entregaba gozosa como su ofrenda para el Señor. ¡Qué asombroso renunciamiento! ¡Qué amor admirable hacia la causa de Cristo! No vendió un objeto, sino su propia vida para dar su precio al Salvador. Amado Nervo también nos dice en otras frases: recibe el don del cielo y nunca pidas nada a los hombres, pero da si puedes. Da sonriendo y con amor, no midas jamás la magnitud de tus mercedes. Nada te debe aquel a quien le diste, por eso tú su gratitud esquiva. Él fue quien hizo bien, ya que pudiste ejercer la mejor prerrogativa, que es el dar, y que a pocos Dios depara. Da pues como el venero cristiano, que siempre brinda más del agua clara que le pide el sediento peregrino. Amados amigos, en toda la lección del día de hoy nos muestra todos estos comentarios que nosotros, todas las personas, deberíamos ser más generosas, deberíamos brindarnos más hacia aquellas personas que necesitan, sin mezquindad. Si el Dios Todopoderoso ha hecho posible que tú tengas un poco más recursos económicos, recursos materiales, ¿por qué no ayudar a los que están necesitando? Dar a aquellas personas que necesitan. A veces, claro, como seres humanos los juzgamos. ¿Por qué no lo hicieron? Tal vez son ociosos, gente que no trabaja. Pero hay gente que Dios ha permitido que estén en circunstancias difíciles para que otros, para que tú, para que yo, demos nuestra ayuda, colaboremos con estas personas. Queridos amigos, Dios dio un día su vida en la cruz a través de su Hijo Jesús. Por eso Él nos invita a nosotros también dar todo lo que poseemos, nos brindemos, porque hay un dicho que dice: el que no vive para servir, no sirve para vivir. ¿Cuál es tu condición? ¿Solo acaparar dinero? ¿Solo juntar los recursos solo para ti? Estimado amigo, todo lo que poseemos es de Dios. Todo lo que tenemos en casa es de Él. Tú simplemente eres un administrador, y la mayor prueba de ello es el día que la persona muere. ¿Cuánto de ello se lleva a la tumba? Pues nada, ni siquiera la ropa que tiene puesta. Por esa causa,
podemos dar a los demás. Podemos vivir alegres y contentos pudiendo servir a otros. Que Dios nos ayude a ser generosos. Solamente en su palabra, la palabra de Dios, podemos encontrar la forma de cómo servir a los demás, porque hay algo muy interesante. Aquella persona que sirve a los demás también va a ser servida por Dios. Dios siempre le da más. Aquellas personas que vacían sus manos, va a dejarlas libres para poder recibir más bendiciones del Todopoderoso. Que Dios te bendiga, que tengas una linda noche, y si es la voluntad del Todopoderoso, seguiremos el día de mañana conversando y hablando más de estos preciosos temas. Que Dios te bendiga y tengas una linda noche.